De entre tantos personajes que nos dio la vecindad, hay una constante que todos cumplen a día de hoy, y es que ninguno ha quedado bien parado después del trabajo que definió sus carreras. Chespirito fue el creador, claro está, pero después del Chavo y algunos proyectos no volvió a hacer nada. Kiko ni se diga, tuvo una estrellada carrera y hasta la fecha no se ha alejado de la polémica que arrastra su personaje. Don Ramón, Rubén Aguirre, Ángel Inés Fernández, todos ya fallecieron, algunos en mejores circunstancias que otras, y están los dos lados opuestos. La gente odia a Florinda Mesa tanto que quieren borrar toda su trayectoria, y Edgar Vivar es reconocido, pero no tan relevante como para figurar entre la audiencia. Pero entre todos, solo hubo una actriz que llegó a esta época con su reputación y su trabajo intacto, que a pesar de algunas polémicas se mantiene como una de las favoritas del público, recordada y amada por muchos. María Antonieta de las Nieves la podemos catalogar como la única sobreviviente de la vecindad por su actual estatus dentro de los medios. Pero ¿por qué solo ella? ¿Y cómo llegó a este puesto? Eso es lo que vamos a ver. María Antonieta de las Nieves nace el 4 de diciembre de 1949 y como cuenta ella, por poco el mundo no conoce a la Chilindrina, pues fue un bebé prematuro que tuvo complicaciones, pero al final logró sobrevivir. En aquel entonces Distrito Federal, en la comunidad de La Lagunilla, la joven Antonieta demostró un don para el espectáculo a muy temprana edad. Viviendo a un lado de una escuela de danza, inició su carrera como artista aprendiendo lo básico de la expresión corporal, y ya para los 6 años sus padres tuvieron que mudarse más cerca de la capital, pues la niña ya participaba en las telenovelas como actriz infantil. Posteriormente, cuando creció, comenzó a trabajar en doblaje. Hasta finales de los 60 e inicios de los 70, Antonieta trabajaba casi exclusivamente como actriz de drama, pues toda su carrera había sido dentro de novelas, pero su carácter y su expresividad llamaron la atención de una persona que estaba buscando actores para formar un reparto, un proyecto que posteriormente se convertiría en los supergenios de la mesa cuadrada. Chespirito le propuso a Antonieta crear comedia, a lo que ella se sentía reacia, pues nunca había trabajado en un proyecto así. Sea como fue, se la convenció, y en su primera aparición junto a los que serían sus compañeros de vecindad, descubrió el placer de hacer reír a las personas. Sin saberlo, ella tenía un don para decir, gesticular y hablar de manera chistosa y complementar a sus compañeros. Chespirito no se había equivocado en llamarla a ella para el papel, así que se quedó como parte de su elenco. Después de la historia que todos sabemos, entró al programa Chespirito, se crea Televisa y tienen que hacer El Chavo del Ocho. Como saben, ahora resulta que todo el mundo fue el creador de sus personajes y Chespirito solo se adjudicó el mérito. María cuenta que parte del vestuario y la manera de hablar junto con su llanto de la Chilindrina fueron agregados de ella. De hecho, también ha hablado que parte del argumento del Chavo fue de su propia cosecha, pero todos saben que a la hora de hablar de la historia del Chavo, todos son los protagonistas de su propia narrativa, así que es complicado saber qué es verdad y qué no. Lo que sí sabemos es que María Antonieta tenía no solo un don, sino un verdadero compromiso con el personaje. Hoy sabemos que ahora la señora de más de 75, a pesar de su altura tan chaparra, era una mujer con buena figura y su busto tan pronunciado era un problema para interpretar a su personaje, así que durante todos los años que duró el Chavo utilizó una faja para encubrir su busto, lo que le provocó a posteriori quistes y problemas de salud, pero no lo cuenta con un aire de preocupación, sino algo que hizo por el personaje porque lo ameritaba. Antonieta era tan dedicada a la Chilindrina y amaba interpretar a su personaje tanto que no lo dejaba ir. El Chavo había tenido muchos altibajos, actores que se fueron, personajes que no funcionaron, tramas recicladas una y otra vez. Para finales de los años 70, el Chavo se había convertido en una mala parodia de lo que era, y eso se veía en el cansancio de sus actores, que con cada episodio se hacían más viejos. Fue una época atropellada para el programa, así que Chespirito decidió simplemente cancelar el programa. Parece que Antonieta de las Nieves fue la única que se preocupó por no volver a interpretar a su personaje, que se acercó una tarde de 1980 con Chespirito a preguntarle ¿por qué no habían grabado El Chavo? Y resulta que El Chavo se había cancelado hace 2 meses y no les dijo nada a sus actores. Antonieta quedó desconcertada y por un momento no supo qué iba a hacer con su carrera, pero gracias a este tropiezo se le ocurrió una idea: crear un programa propiamente de la Chilindrina, o por lo menos eso es lo que ella dice. Durante varios años Antonieta nombró este piloto como El Show de la Chilindrina junto con otros nombres, pero hoy se sabe que el programa se iba a llamar La Familia de las Nieves, que iba a seguir la vida cotidiana de una familia donde Antonieta interpretaba 4 personajes al mismo tiempo. No sabemos si evitó nombrar el programa por su nombre real, pues este show sigue siendo propiedad de Televisa, o tal vez hubo más de un piloto, pues María se acercó con Chespirito para que leyera su guión y viese que no se pareciese a su comedia o algo que él habría escrito. Roberto no solo le dio su visto bueno, sino que hasta le prestó su equipo de producción a Antonieta. Estaba muy feliz, pero en cuestión de meses estaba abrumada. Su piloto no salía al aire porque tenía que ser aprobado por una junta de directores de Televisa. Si uno no estaba de acuerdo, el proyecto no procedía. En una de esas, María se entera que el único productor y director que no
no le dio luz verde a su piloto fue el mismo Chespirito. Esto desembocó en problemas entre ambas partes. Si no le iban a dar su show mínimo, quería seguir siendo la Chilindrina, pero Roberto no la dejaba porque era su personaje. Así que enojada, decidió hacer lo mismo que Villagrán. Fue al registro de autores a registrar un personaje parecido a la Chilindrina, pero resulta que los personajes no habían sido renovados desde hace 15 años. María vio la oportunidad y no la desaprovechó, sacando su personaje, registrándolo para ella. Desde aquí tuvo un control total del personaje y en vez de hacer programa tras programa desgastando su imagen como lo hizo Villagrán, Antonieta fue mucho más inteligente. A pesar de no haber quedado en los mejores términos con Chespirito, cuenta que tampoco había un resentimiento, pues las ocasiones donde se llegaron a topar después, Chespirito la trató con mucho cariño. También no cometió el error de quedar mal con el hombre más poderoso de México en aquel entonces, el Tigre Azcárraga. A pesar de que tuvo sus roces con Florinda Mesa, Antonieta nunca se caracterizó por estar en el ojo del huracán, prestándose para la polémica y hablando mal de sus compañeros de trabajo, nuevamente a comparación de como lo hizo Villagrán. De hecho, ella le da su lugar a Chespirito, a la hora de ser a la Chilindrina, y siempre lo pone como una figura decisiva a la hora de dar con la idea del personaje. ¿Entienden lo que hizo? María de alguna forma no terminó mal con ninguna parte involucrada en la creación del Chavo. Sus compañeros del elenco aún le hablaban, incluso Kiko menciona que hubo roces, pero que no tenía nada en contra el uno con el otro. Con Televisa nunca hubo problemas, pues tampoco fue vetada ni mucho menos. Es más, hasta hizo varios cameos en programas de la cadena, como en entrevistas, y uno de mis favoritos personales es cuando lo invitaron 2 veces en Cero en Conducta. Ver un personaje infantil tan icónico para México enfrentarse a la comedia vulgar y alburera de Jorge Ortiz es sublime. Cosas que no se hubiesen dado si hubiese escuchado a su ego creativo y puesto en una postura de no necesito a nadie. Y es que podemos sacar tantas comparativas con la carrera de Villagrán, pues este último salió del programa en muy malos términos con la mayoría de los involucrados, solo contando con la aprobación del público. Pensaba que solo teniendo el personaje ya podía escribir igual que Chespirito y la verdad es que no. El genio que daba los chistes y el diálogo era Roberto, pero María, a pesar de no estar muy entrada en la escritura, pudo hacer un piloto entretenido con una idea muy original, tanto que hasta el mismo Chespirito le tuvo miedo, como para no dejar pasar su programa al aire. Ese es el punto al que quiero llegar. Incluso teniendo el talento como para servir, María no se volvió loca de ambición y se mantuvo en un margen donde estaba bien con todos. Claro, a Villagrán tenía el apoyo del público, pero poco a poco eso se fue mermando cuando pasaron las generaciones. A María le respaldaba su carrera. La gente que había conocido en el medio y para finales de los 90s y comienzos de los 2000 se le ocurrió una idea muy redituable para explotar su imagen, el tan famoso circo de la Chilindrina, un espectáculo que iba no solo en México sino también en toda Latinoamérica. Perú es uno de los países que más adora a la Chilindrina como personaje individual y eso ha hecho presente en múltiples ocasiones, pues es parte de México, el lugar donde más presentaciones ha tenido la Chilindrina. Esto provocó que una nueva generación de espectadores jóvenes conocieran al personaje y le dio una base de fans que sustentaran su trabajo, dando lugar a una época muy curiosa donde la Chilindrina lanzaría varios productos con su cara y su voz, desde álbumes, cursos para aprender inglés, juguetes, juegos de mesa, un montón de cosas que funcionaron y si bien para los 2010 ya no era tan popular entre los niños, aún seguía teniendo audiencia. No solo eso, la memoria colectiva nunca lo olvidó porque tenía características que el resto de sus compañeros no tenían. Chespirito era el genio detrás de todo y todo el mundo lo conocía, pero pues la edad. Y según algunos afirman, debido a que Florinda Mesa quería toda la atención y el control de la imagen de su esposo, no lo dejaban hablar en público ni hablar con el resto del elenco. Así que esta generación de espectadores ya no conocía a Chespirito, el octogenario que se trasladaba en silla de ruedas, sino la leyenda, el hombre que se vestía de chapulín y de niño. Otros habían pasado mejor vida como Don Ramón, Jaimito o Doña Clotilde. Otros ya no figuraban tanto en la memoria colectiva debido a su rol dentro de la serie. Digo, no es como que Ñoño, el señor Barriga o el profesor Girafales sean los personajes más populares del show. Y los que aún seguían siendo sonados dentro de la televisión o eran invitados a programas eran aquellos que provocaban morbo, polémicas y salseo por los temas que llegaban a tocar. Kiko y Doña Florinda. Uno, según él mismo, un genio incomprendido que fue sacado del programa a la fuerza y al no estar atado sacaba los trapitos sucios de la vecindad cada que podía. Y por el otro lado, Doña Florinda, que siempre la creencia popular es que ella fue la que arruinó el Chavo del Ocho. Y por suerte, en épocas recientes con entrevistas y la serie de Chespirito, el público general se dio cuenta de lo destructiva que fue ella para el programa, la relación entre los actores y hasta su propia reputación. Todos la odian. Eso nos deja con un solo personaje que no ha estado envuelto en polémicas de este estilo, que todos la recuerdan, que aún figura en los medios y es la Chilindrina. Sin temor a equivocarme, puedo asegurar que María Antonieta de las Nieves es la actriz mejor parada del elenco de La Vecindad, la que la gente no la puede odiar por las cosas que hizo y la que fue y es importante para el Chavo del Ocho. Solo piénsalo, aquí
quién le cae gordo la Chilindrina? Ella no ha estado hablando pestes de sus compañeros durante 20 años, ella no engañó a nadie con alguien de la vecindad, y tampoco ha estado desesperada por atención. Es verdad que hay algunas declaraciones polémicas que ha hecho recientemente, pero viniendo de una persona que se ha mantenido tan al margen de la situación, nos da a pensar que a lo mejor algo de verdad dice. Y así continúa su historia. Debido a su edad y al estilo de vida que ha llevado, es probable que el título de sobreviviente de la vecindad no solo sea simbólico, sino algo real. Tal vez en un futuro, María Antonieta de las Nieves sea la única que quede como testigo de lo que pasaba a los sets de aquella serie que marcó a México, pero de momento es quien el público la va a recordar con más cariño siempre.